Queridos amigos, el evangelista Juan nos presenta hoy un texto que pretende generar reflexiones profundas sobre el misterio de Dios y en consecuencia sobre la persona de Jesús. Aparentemente se trata de diálogos entre Jesús y los fariseos. Los fariseos quieren saber quién es Jesús y lo critican por dar testimonio de sí mismos sin una prueba o testimonio para legitimarse ante la gente. Jesús, por su parte, responde diciendo que Él no habla a partir de sí mismo, sino que siempre lo hace a partir y en nombre del Padre. La intención del evangelista Juan, al presentarnos este texto, es la de ayudarnos a nosotros como miembros de la comunidad a profundizar nuestra fe en Jesús y en su mensaje. Por eso Juan aborda un aspecto del misterio que envuelve a la persona de Jesús. En el texto, Juan habla de Jesús y de su ida. Jesús dice allí que a donde va Él, los fariseos no pueden seguirle. Yo me voy y ustedes me buscarán, dice, y morirán en su pecado. Juan quiere además que comprendamos que es condición sine qua non que quienes buscan a Jesús se esfuercen en conocerlo para poder encontrarlo. Por eso los fariseos no lo encuentran, porque no le conocen, no se esfuerzan en conocer su mensaje y lo buscan con criterios equivocados. Para Jesús, los fariseos viven en el pecado y van a morir en el pecado. Vivir en el pecado quiere decir vivir alejado de Dios. Ellos imaginan a Dios de una determinada forma y Dios es diferente a como ellos se lo imaginan. Por eso no son capaces de reconocerlo, de reconocer la presencia de Dios en Jesús. Los fariseos no entienden lo que Jesús quiere decir y toman todo al pie de la letra. Se preguntan, ¿será que se va a suicidar? Jesús agrega, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y es que los fariseos se orientan en todo según los criterios de este mundo, y por eso Jesús dice, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. El marco de referencia que orienta a Jesús en todo lo que dice es el mundo de arriba, esto es, Dios, el Padre, y la misión que recibió del Padre. El marco de referencia de los fariseos es el mundo de aquí abajo, sin apertura, cerrados en sus propios criterios. Por esto viven en el pecado. Vivir en el pecado es no tener la mirada de Jesús sobre la vida, porque la mirada de Jesús es totalmente abierta para Dios hasta el punto que Dios está en Él en toda su plenitud. Nosotros solemos decir, Jesús es Dios. Juan, en cambio, nos invita a decir, Dios es Jesús. Por esto, Jesús dice en el texto de Juan, ya les he dicho que morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Recordemos que la expresión yo soy en el libro del Éxodo es la afirmación con que Dios se presenta a Moisés en el momento de liberar a su pueblo de la opresión de Egipto. En Juan es la expresión máxima de la certeza absoluta de que Dios está en medio de nosotros a través de Jesús. Jesús es la prueba definitiva de que Dios está en nosotros. Es el Emanuel, el Dios con nosotros. Pero este misterio de Dios en Jesús no cabe en los criterios con los que los fariseos miran al Maestro de Galilea. Por eso de nuevo preguntan, ¿quién eres tú? Ellos no entendían porque no entienden el lenguaje de Jesús. Jesús habla con ellos a partir de todo lo que Él experimentaba y vivía en contacto con el Padre, y a partir de la conciencia de su misión. Jesús no se autopromueve. Él dice y expresa lo que oye del Padre. Él es pura revelación porque es pura y total obediencia. Pero una vez más, los fariseos no entienden que Jesús, en todo lo que dice y hace, es expresión del Padre, y lo comprenderán solo después de que se haya levantado al Hijo del Hombre. Entonces sabrán que soy yo, dice Jesús. Así, en Juan, el fundamento de esta certeza de nuestra fe es doble. De un lado, la certeza de que el Padre está siempre con Jesús y nunca le deja solo.
Y por otro lado, la total y radical obediencia de Jesús al Padre, por la que Él se convierte en total apertura y total transparencia del Padre para nosotros. Pero, ¿qué implicaciones prácticas tiene esta revelación de Jesús como Dios para nosotros? El evangelista Juan quiere que quienes somos creyentes entendamos que quien se encierra en sus criterios y piensa saberlo todo, no será nunca capaz de comprender al otro. ¿Así eran los fariseos ante Jesús? Preguntémonos entonces, yo ante los demás, ¿cómo me comporto? Jesús es radical en su obediencia al Padre y por esto es total revelación del Padre. En Jesús se irradia la presencia del Padre. Nosotros, ¿qué imagen de Dios irradiamos a los demás? Junto con el salmista del Salmo 101 que la liturgia de la palabra nos propone hoy, pidamos al Señor que escuche nuestra oración, que nuestro grito llegue hasta Él, que no nos esconda su rostro el día de la desgracia, que incline su oído hacia nosotros cuando le invocamos, que nos escuche enseguida y que con su ayuda seamos capaces de comprender al otro como lo hace Jesús, y que haciéndolo, irradiemos la presencia de Jesús en nuestras vidas. Que así sea.